pesado, sino que realmente sea algo en lo que podamos deleitarnos, que podamos disfrutar el escuchar de tu palabra, el meditar en ella y sobre todo el tener la disposición, Señor, de ponerla por obra. Llévate tú la gloria, la honra, porque eres el único que la mereces. Haz que las personas que quedan por añadirse lo hagan pronto para que no haya interrupciones a lo largo de la exposición, sino que realmente se vayan integrando y que todos podamos juntos meditar en esta palabra que tú tienes preparada para nosotros hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote gracias de antemano, Señor. Amén. Amén. Muy bien, bueno, están todos listos, todos preparados. Tienen el Evangelio de Juan ya abierto. ¿Ok? Entonces, hoy nos toca meditar en Juan capítulo 1, versículos del 6 al 8. Son estos versículos los que vamos a meditar en esta noche con la ayuda del Señor. Así que Juan capítulo 1, versículos del 6 al 8. ¿Lo tienen? Lo muestro. Bueno, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bueno, hasta aquí el pasaje que vamos a meditar con la ayuda del Señor. De modo que tenemos a Juan el apóstol hablando de otro Juan, Juan el Bautista. Por cierto, el nombre de Juan significa gracioso don de Dios, o el Señor ha impartido gracia, ¿no? El Señor me ha dado un regalo, un hermoso don. Lo primero que se dice de él, de Juan el Bautista, lo primero que Juan el apóstol dice de Juan el Bautista es que era un hombre. Y como si quisiera subrayar esto, solo un hombre. Porque de este modo quiere marcar la diferencia entre Cristo y Juan el Bautista. Recuerden que Juan ha estado hablando de Cristo, del verbo de Dios, y nos ha estado diciendo y demostrando que Cristo es el Dios verdadero. Ahora, al hablar de Juan el Bautista, quiere enfatizar que está hablando de un hombre normal. Aun cuando Cristo era un hombre normal, también era Dios, pero Juan el Bautista no. ¿Ok? Lo segundo que nos dice el apóstol Juan sobre Juan el Bautista es que era enviado de Dios. Es decir, Juan el Bautista no era alguien que se autoproclamó siervo de Dios, como muchísima gente ustedes saben que hacen hoy en día, ¿verdad? No, Juan el Bautista no. Juan el Bautista fue enviado de Dios. Y aun cuando él jamás hizo ningún tipo de milagros, no hay ningún texto en la Biblia que muestre que Juan el Bautista hiciera ningún tipo de milagro, pero aún así, digamos que su vida, sus palabras, su testimonio, demostraban realmente que era un auténtico enviado de Dios, un auténtico siervo de Dios. Qué bueno sería que también nuestras palabras, nuestra vida, nuestro testimonio pudiera hacer ver a los demás que somos enviados de Dios, que somos realmente siervos de Dios. Sería fantástico, ¿verdad? Si toda la iglesia pudiésemos tener ese testimonio. Ahora, hay que saber diferenciar, como decía, entre este hombre enviado de Dios y el verbo que es Dios. Porque Juan el Bautista fue creado, mientras que el verbo no. El verbo es el creador, el eterno. Y Juan el Bautista no. Juan el apóstol quiere poner énfasis en esta diferencia. Y después nos va a decir cuál es la misión que como enviado de Dios tenía Juan el Bautista. Pero antes de verlo, tengamos en cuenta una cosa importante para poder entender este evangelio y para poder entender a Juan el Bautista, para poder entender lo que estamos meditando. Hay que tener en cuenta que desde Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, habían pasado 400 años en los que Dios había guardado silencio. Desde entonces, desde Malaquías, Dios no había vuelto otra vez a manifestarse a Israel. Fue un tiempo de angustioso silencio
Y es ese periodo que hay entre Malaquías y Mateo, ¿verdad? Hay una diferencia de 400 años en el que no hubo ningún profeta. Ahora comienza un tiempo nuevo. Ya pasó esos 400 años de silencio y ahora comienza una nueva dispensación, es decir, algo que nadie supo tampoco ver, pero que lo cambiaría todo, ¿no? Hay un texto en Gálatas capítulo 4 que me gustaría que viéramos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, del 4 al 5. El apóstol Pablo habla de esto, escribió sobre esto. Ahí en Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjense qué hermoso cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, Dios ya tenía preparado el tiempo. Durante esos 400 años que Israel estaba preguntándose, ¿y dónde estás tú, Señor? ¿Y por qué no nos respondes? ¿Y por qué no levantas un profeta como antiguamente y nos habla directamente? En todo ese periodo de tiempo, Israel clamaba a Dios y no recibía respuesta de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Cristo. Pero antes, envía a Juan para prepararle el camino, a Juan el Bautista, para dar testimonio de él, para que confirmara, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, como está escrito, y lo vemos aquí en Juan capítulo 1, dice, este vino por testimonio. 14 veces se usa esta palabra en el Evangelio de Juan. Testimonio, testigo. Juan era un testigo fiel, porque un testigo es fundamental en un evangelio cuyo propósito era convencer a los lectores a que pusieran toda su confianza en Cristo como el Hijo de Dios. Recuerden las palabras de Juan en el capítulo 20, versículo 31, ¿verdad? Cuando decía, y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pues bien, Juan el apóstol insistía en que lo que él estaba escribiendo era verdad. Y a lo largo de su evangelio va a mostrar que había muchos que daban testimonio de que sus palabras eran ciertas y verdaderas. En este evangelio, Juan va a mencionar 7 testigos. Yo no sé si decir todos los textos, porque son muchos, pero o si publicar después estas notas para que, si queréis, las podáis tener, las podáis disponer de ellos. Pero, por ejemplo, el Padre mismo, Dios Padre, da testimonio de que lo que Juan escribe es verdad. Juan 5, 31, 34, 37, 8, 18. Segundo testigo, Cristo mismo, capítulo 3, versículo 11, versículo 32, 8, 14, 8, 18, 37. O sea, hay un montón de textos que demuestran que Juan estaba hablando la verdad. El Espíritu Santo de Dios, Juan capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 24, las mismas obras de Jesús, Juan 5, 31, 10, 25, 14, 11, 15, 24. O sea, fíjense, en todos estos pasajes se da testimonio de la verdad. Las propias escrituras, Juan el Bautista, los discípulos, hay muchos testimonios de que Juan lo que está escribiendo es la pura verdad. El versículo 7 dice, este vino por testimonio. Y sabemos que Juan fue enviado a bautizar, pero también a dar testimonio de Jesús. De hecho, algunos teólogos dicen que Juan debería llamarse Juan el Testigo, más que Juan el Bautista, ¿okay? Ya que el Evangelio pone más énfasis en cómo él da testimonio que en cómo él bautizaba.
Y esto lo pueden ver en multitud de pasajes, especialmente aquí en el capítulo 1 lo van a ver, versículo 7, versículo 15, 23, 26, 27, 29. Bueno, en muchos textos van a ver que Juan da testimonio de Jesús y después se le ve bautizando, pero se cita muy poco eso, ¿no? Ahora, para que diese testimonio de la luz. Esta era la naturaleza de su ministerio. Consistía en dar testimonio de la luz. Y ya sabemos, por el contexto, quién es la luz. La luz es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vimos la semana pasada al hablar en Juan capítulo 8, versículo 12, de modo que el ministerio de Juan el Bautista tenía como objetivo fundamental el dar testimonio de Cristo, la luz del mundo. Es decir, el Bautista debía identificarlo, como decía antes, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo veremos más adelante en el versículo 29, cuando Juan señala a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Curiosamente, los sinópticos, que son los 3 evangelios restantes, Mateo, Marcos y Lucas, en esos evangelios se enfatiza la predicación del arrepentimiento y la práctica del bautismo, incluso el bautismo del Señor Jesús. En cambio, el apóstol Juan no menciona el bautismo de Jesús para nada, pero sí que enfatiza la misión del bautista de dar testimonio. El énfasis del versículo 7 proporciona ese énfasis necesario. Hermano Juan debía ser el heraldo de Cristo. Un heraldo era aquel jinete que se adelantaba al rey para anunciar a todos su llegada. Cuando el rey llegaba a una población, antes de que el rey llegase, el heraldo se adelantaba gritando que viene el rey, que viene el rey. Y todos se apercibían, todos se preparaban para recibir al rey. Bueno, pues Juan el Bautista es el heraldo de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo es el Rey de Reyes, ¿verdad? Y el Señor de Señores. Entonces, por delante del rey venía Juan el Bautista dando testimonio de él, que viene el rey, después de mí viene uno del que yo no soy digno de atar sus sandalias. ¿Ok? Entonces, sería fantástico que todos nosotros fuésemos hoy heraldos del rey. Que sería fantástico que, miren, estamos en unas fiestas, en unas fechas que son, bueno, fantásticas para poder testificar de nuestro rey. Hay gente que no quiere celebrar la Navidad, hay que respetarlos. Pero miren, la Navidad, aunque van a ver ahí en publicaciones en las redes sociales y todo eso, que es pagana, que no sé qué, pero olvídense, todo eso es mentira. La tenemos en la Biblia, Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20, ahí está la Navidad. Ahí vemos cómo los ángeles del cielo, todos los seres espirituales, millones de ángeles, se unen con un grupo de pastores para celebrar la Navidad. Para celebrar, la palabra Navidad significa nacimiento y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí como los ángeles alaban a Dios, los pastores alaban a Dios y Dios es glorificado en esa celebración del nacimiento de Cristo. Bueno, pues, qué fantástico sería que aprovecháramos estas fiestas para cuando mandas una felicitación, cuando tratas de felicitar a alguien por la Navidad, pues puedas tener conciencia de que eres un heraldo, que estás anunciando al rey que viene. Pues prepárate porque Cristo, no es que vaya a nacer ahora, es que Cristo nació hace 2000 años, pero Cristo vino, ¿sabes por qué? Porque Cristo dio su vida por ti. Y tú ni siquiera lo conoces. Qué bueno sería que nosotros diésemos testimonio de nuestro Señor Jesucristo en estas fiestas. Pero bueno, seguimos adelante. Debemos, de verdad que sí, anunciar a todo el mundo que Cristo viene, porque recuerden en Juan capítulo 14, Jesús lo dijo, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por tanto, Cristo viene y la gente debería saberlo, que el Rey viene. Anunciemos al Rey para que estén preparados para recibirlo.
porque de lo contrario, el reino será indulgente con aquellos que no estén preparados. Así que Juan el Bautista vino para que diese testimonio de la luz, hemos dicho, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto daño hace a la obra de Dios que un siervo pretenda colocarse en el lugar que solo al rey le corresponde, pretendiendo que la gente lo siga a él en vez de seguir a Jesús, el Hijo de Dios? Juan hizo bien aquello que se le había encomendado. Juan no se puso en el lugar de Cristo. Él desde el principio dijo, yo no soy el Cristo. Desde el principio, él apuntó a Jesús. Él glorificó a Jesús. Él dio testimonio de Jesús. Ahora bien, aunque el ministerio de Juan el Bautista consistía en dirigir a la gente a Cristo a fin de que creyesen en él, eso no significa que todos iban a creer, ¿verdad? Nosotros le tenemos que predicar a todo el mundo, pero sabemos que no todo el mundo va a creer. Creerán aquellos que quieran creer. La fe para salvación no es un don que tú tengas que esperar de parte de Dios, como dicen los calvinistas. No, la fe para salvación es una demanda de Dios. Es un requisito que Dios te exige si tú quieres obtener la salvación. Dios demanda que tú creas en el Evangelio. Dios demanda que tú creas en Cristo Jesús. Por tanto, es una decisión que todo el mundo debe tomar en libertad, porque Dios nos ha hecho libres para creer o rehusar creer. Y eso está claramente establecido en este mismo Evangelio, en el capítulo 3, versículo 36, cuando dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero que el que rehúsa creer, es decir, el hombre puede creer o puede rehusar creer. El que rehúsa creer no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. Esto deja absolutamente claro que Dios quiere que todos los hombres realmente sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como está escrito en 1 de Timoteo 2:4, ¿verdad? Y hay un texto en Hechos de los Apóstoles. Quiero que vengan conmigo al capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 17, vamos a leer los versículos del 30 al 31. Es importante este pasaje de la Escritura porque es muy interesante lo que dice. Hechos 17, del 30 al 31. ¿Lo tienen? Muy bien, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta última frase, bueno, Pablo deja claro que Dios ha dado motivos más que suficientes a todos los seres humanos para que crean. Una vez que Dios levantó a su Hijo de la muerte, cuando Cristo resucita, ya Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para que el ser humano crea, deposite su fe y su plena confianza en el Señor. Porque Jesús dijo que Él resucitaría al tercer día y al tercer día resucitó. Por tanto, el hombre tiene, pruebas más que suficientes para creer en Dios, pero no todos van a querer creer. La fe es algo que se produce cuando cuando decidimos creer en aquello que se nos anuncia. Como está escrito que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero cuando la palabra de Dios se predica, no todos quieren creer, no todos toman la decisión de confiar en el testimonio que Dios nos ha dado por medio de las Sagradas Escrituras. Porque esta Biblia, esta palabra de Dios, es el testimonio de Dios de todo el Evangelio. Todo el Evangelio está aquí en la palabra de Dios. Es el testimonio de Dios, es palabra de Dios. Y debemos creer a Dios. No tenemos motivo para desconfiar de Dios. Dios jamás mintió. No tenemos motivo ninguno para ser incrédulos.
La incredulidad se produce cuando el ser humano rechaza el mensaje de Dios, cuando no quiere creer a Dios. Fíjense en el uso de las preposiciones propias. He dicho, cuando el hombre decide rechazar el mensaje que recibe de parte de Dios. Cuando el hombre decide no creer a Dios. Porque incluso hay gente que creen en Dios, pero no creen a Dios. Y hay diferencia entre creer en Dios a creer a Dios. Creer en Dios creen hasta los demonios. Pero creer a Dios solo creen aquellos que deciden creer en el testimonio que se nos ha dado a través del Evangelio. De modo que aunque Dios quiere salvar a todo el mundo, en su soberana voluntad, Dios ha establecido una condición sin la cual nadie será salvo. Y es que todos los que quieran ser salvos deben creer en el Evangelio. Ese es el motivo por el cual el Señor mandó predicar el Evangelio a todo el mundo. Predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Ahora, de este modo, Dios está dejando la pelota en el tejado del ser humano. Quiere decir, Dios ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros decidir qué queremos hacer. ¿Vamos a creer a Dios o vamos a negarnos a creer a Dios? ¿Vamos a creer a Dios o vamos a rehusar creer a Dios? Bueno, somos libres para hacer lo que queramos, pero debemos ser conscientes que nuestras decisiones tienen consecuencias. Si yo decido bien, las consecuencias van a ser buenas. Si decido mal, las consecuencias van a ser malas. Y esto es importante tener en cuenta. A fin, dice, siguiendo con el texto de hoy, a fin de que todos creyesen en Él. A fin de que todos creyesen en Él. Esto significa que dar testimonio en Cristo no era un fin en sí mismo, sino que tenía un propósito evangelístico. Juan el Bautista debía llevar las multitudes a los pies de Jesús, para que creyesen en Él. Algo que, como veremos, Juan el Bautista hizo perfectamente, honrando de ese modo su ministerio. Este era el propósito para el cual fue enviado. Que todos los que oyesen su testimonio se acercaran a Jesús, creyeran en Jesús. El Evangelio de Juan se conoce como el Evangelio de la fe, precisamente por el énfasis que el apóstol Juan pone sobre esta respuesta que el ser humano debe darle a Dios, la fe. También Juan, por medio de sus escritos, hizo exactamente lo mismo. El apóstol Juan, como dice la Escritura, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No se trataba solo de una respuesta intelectual. Dios no demanda una respuesta intelectual. A veces los predicadores predicamos muy mal. Decimos, ¿quién quiere ir al infierno? Y claro, todo el mundo se calla. ¿Quién quiere ir al cielo? Y todo el mundo levanta la mano. Claro, lógico. ¿Quién va a querer ir al infierno? Nadie. Pero esa persona, si no le predicamos el evangelio completo, esa persona se va a ir de la iglesia pensando que ya es cristiana. Pues si quiere ir al cielo, haga una oración conmigo. Hace la oración y se va pensando que ya es cristiano. Y ni siquiera le han predicado el evangelio. El evangelio completo es como una moneda de dos caras. Hay que decirle, mira, por tu pecado tú estás condenado, vas a ir al infierno y no puedes hacer absolutamente nada para librarte. Eso es la ley que condena. Esa es la primera parte del evangelio. Y la segunda es, pero mira, tengo una buena noticia para ti. Dios no quiere condenarte, Dios quiere salvarte. Y si tú crees en Él, vas a ser salvo. Sin ese evangelio completo, la gente está en la iglesia creyendo que son cristianos y no lo son, porque no se les ha predicado la verdad completa. Por tanto, no se trata solo de una respuesta intelectual. Dios demanda fe, auténtico arrepentimiento, un cambio de pensamiento,
un testimonio público de fe y un compromiso de por vida de vivir y de andar conforme a la voluntad de Dios. Eso es nacer de nuevo. Lo demás es tontería. Lo demás es religiosidad. Cuando una persona responde intelectualmente al Evangelio, pues eso es muy fácil. Basta que tener dos deditos de frente para entender que lo que nos conviene es creer en Dios. Lo que nos conviene es salvarnos. Lo que nos conviene es alejarnos de la condenación eterna. Pero no basta con un asentamiento intelectual, no basta con un decir, sí, lo entiendo. Hay mucha gente convencidos, pero no hay tantos convertidos. ¿Entiendes la diferencia? Hay gente que están convencidos de que Dios es real, de que la salvación es real y el infierno es real, pero no están convertidos. Están convencidos, pero al final se van a ir al infierno, porque no han entendido que debe producirse un cambio en sus vidas. Y esto es lo que se predica a lo largo de todo este evangelio. Aunque Juan el Bautista estaba siempre empeñado en señalar a Cristo, en dar testimonio de Jesús, aún así, por algunos pasajes bíblicos, podemos comprobar cómo la fama de Juan el Bautista se extendió por toda Judea. Pero un poquito más adelante, Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 3. Hechos 19, del 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor lo siguiente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Fíjese, hasta Éfeso llegó la predicación de Juan el Bautista. Ahora, siguiendo con el texto, sino para que diese testimonio de la luz. Esto es importante. Sino para que diese testimonio de la luz. El ministerio de Juan el Bautista era bien limitado. Ahí está. Dar testimonio de la luz. Ya sabemos que la luz era Cristo. ¿No debiéramos nosotros hacer lo mismo? ¿No debiéramos nosotros también dar testimonio de la luz? ¿No debiéramos nosotros también anunciar a Cristo? ¿No debiéramos nosotros también mostrar la luz de Cristo en nuestras vidas? ¿No debiéramos andar en la luz? Citando Mateo capítulo 5, verso 14, dijimos anteriormente que el Señor Jesús depositó sobre su iglesia la función de iluminar al mundo. Cuando dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. En Juan 8:12, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo 5:14 dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora somos nosotros los llamados a ser luz. Pero debemos tener claro que nosotros, como Juan el Bautista, no somos la luz. Debemos ser luz, pero nosotros no somos la luz. Es decir, la luz que nosotros reflejamos o debemos reflejar es la luz de Cristo. Como la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, así nosotros no tenemos luz en nosotros mismos, más que la que reflejamos de Cristo en nuestras vidas. Y esto es muy importante recordarlo en un mundo en que cada día más pretenden robarle la gloria a Dios. Ningún creyente debe robarle la gloria al Señor. La luz es Cristo. Y cuando nosotros somos la luz, somos la luz, pero la luz no es nuestra, es la luz de Cristo en nosotros. Recordemos que Dios no consiente que nadie le quite su gloria.
Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a ningún otro, a otro no daré mi gloria. Por tanto, la misión de Juan el Bautista era la de dar testimonio de la luz. Y esa es también nuestra misión, hermanos. Dar testimonio de Él. No de nosotros mismos. Dar testimonio de Jesús. No de nuestra iglesia. No de nuestro pastor. Dar testimonio de Jesús. Y esto es importante, porque a veces escuchando a algunos creyentes, parece que adoran más a su pastor que al Señor Jesús. Y esto no debe ser así. Hay creyentes que predican más de su iglesia que de Jesús. Y esto no debe ser así. Hoy en día son muchos los que se predican a sí mismos, pero es a Él, a Cristo, a quien debemos predicar. Felipe predicaba a Cristo, y lo puedes ver en Hechos 8:5. Pablo predicaba a Cristo, y lo puedes ver en Hechos, capítulo 9, versículo 20. Es decir, tanto Juan el Bautista como Juan el apóstol, como todos los apóstoles, predicaban a Cristo. Por eso Pablo escribió, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4, del 5 al 6. Toda la escritura es clara, es sencilla. No hace falta ser un teólogo para entender la palabra de Dios. Lo que hace falta es tener un corazón humilde, sencillo, porque a los sencillos es a los que Dios revela la verdad. A los sabios de este mundo los vuelve locos, pero a los humildes es que Dios les revela la verdad. Juan el Bautista jamás se atribuyó el lugar de Cristo. Siempre fue consciente de cuál era su función. Siempre respetó profundamente el lugar del Mesías, porque claramente no era él la luz, él era solo un testigo de la luz. Y el énfasis en que él no era la luz, sino Cristo, tiene mucho sentido, ya que, bueno, parece que algunos de sus seguidores, llevados de la autoridad con la que Juan predicaba, con la que denunciaba el pecado, pues creían que Juan era el Mesías. Tenían la esperanza de que Juan el Bautista fuera el Mesías prometido. Fíjense que Lucas lo explica en el capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículos del 15 al 16. Lucas capítulo 3, del 15 al 16. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, se refiere a Juan el Bautista, si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, Juan era un verdadero siervo de Dios. Y aun cuando sus discípulos quisieron encumbrarlo, él dijo, no, yo no soy la luz, es él. Es a él a quien hay que seguir, es a él a quien hay que adorar. Yo solo he venido a dar testimonio de la luz. Aún así, el apóstol Juan no pretende restarle importancia a Juan el Bautista. Únicamente quiere dejar las cosas claras, que Juan no es el Mesías, que Juan no es el Verbo, que Juan no es Dios. Juan era un profeta del Altísimo, pero no era el Altísimo. ¿Okay? Juan vino a dar testimonio de la luz, pero no era él la luz. Nadie es como Jesús. Ninguno se le puede comparar. No obstante, hay que añadir que él sí fue enviado de Dios. La luz de Cristo alumbra a todo hombre. Aunque ya sabemos
que muchos prefieren las tinieblas a la luz. Y bueno, y también sabemos el porqué, ¿verdad? Porque, recuerdan, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque, para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Juan 3:20. Por este motivo, el apóstol Juan en varias ocasiones establece que Juan el Bautista era un personaje secundario con relación a Jesús. Quizás porque el apóstol Juan estaba en contacto con personas que daban demasiada importancia al Bautista y quería que quedase claro que el actor principal del Evangelio es Cristo y ningún otro, solamente el Señor Jesús. Por tanto, hasta aquí la meditación de hoy. Tenemos metas, porque así como Juan el Bautista vino a dar testimonio de Cristo, también nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. Así como Juan el Bautista no era la luz, pero dio testimonio de la luz, nosotros también tenemos que tener conciencia de que la luz no somos nosotros, la luz es Cristo, pero venimos y estamos aquí para dar testimonio de la luz. Y ojalá cada uno de nosotros pudiésemos vivir de una manera que pudiésemos iluminar a la gente que está a nuestro alrededor. En nosotros está el tomar la decisión de creer a Dios y de ser testimonio, de dar testimonio de Cristo. En nosotros está. Podemos hacerlo o podemos no hacerlo. Yo les invito a hacerlo. Les invito a creer profundamente en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Les invito a dar testimonio del Señor. Les invito realmente a que seamos luz en medio de la oscuridad que nos rodea. El mundo cada vez está más en tinieblas. Tú lo sabes y yo también. El mundo cada vez está peor. La perversión, la maldad, todo lo malo está creciendo y está potenciándose. Mientras que la honestidad, la integridad, la santidad, la bondad, todo eso está menospreciándose. Y es necesario que sigamos siendo, como dice el apóstol Pablo, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que la iglesia es llamada, a ser columna y baluarte de la verdad. Tenemos que mantener la verdad en alto. Y sabemos que la verdad es Cristo. Tenemos que levantar a Cristo. En medio de esta sociedad que lo pisotea, nosotros tenemos que recuperar, tenemos que levantar a Jesús, tenemos que dar testimonio de Él y hacerlo con todo el corazón, hacerlo sin cortedad, sin vergüenza. Sin vergüenza. Tenemos que dar testimonio de Jesús. Amén. Bien, me gustaría, por favor, que alguien, cualquiera, voluntariamente, ore por todos nosotros, pidiendo que Dios nos ayude a entender y a aplicar su palabra en nuestras vidas. ¿Quién quiere orar? Abre tu micrófono, Estelita. Hermana Giovanna. Estela, perdón, Estela, ¿quieres orar? Puedes abrir tu micrófono. Perdón. Gisela. Okay. No, Giovanna. Amén. Hermana Giovanna. Amén. Padre bueno, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, que es maravillosa para nuestras vidas, Señor. Gracias porque es tan clara, Señor, tan específica. Gracias, Padre, por quedarnos aún más claro, Señor, que tú eres esa luz, Señor. Ayúdanos, Padre, a representarte, a dar ese testimonio, Señor. Ayuda a nuestro pastor, Señor, que Él nos enseñe en esta tarde, que tu gracia siempre sea con Él, Señor, dándole salud que Él necesita, Padre, para enseñarnos de las Escrituras. También a cada uno de nosotros, Señor, a nuestros hermanos en Perú y de todos lados que se conectan, Señor, de todas las naciones. Bendícenos en esta tarde, Señor, con tu ayuda. Ayúdanos, Padre, también a ponerla por obra, Señor, que es lo más importante dentro de todas las cosas.
a veces nos llenamos de conocimiento, Señor, pero necesitamos el valor para dar testimonio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. De antemano, toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien, me gustaría que si alguien le ha surgido alguna duda, tiene alguna pregunta con respecto a este tema, pues con toda libertad. ¿Sí? Perdón, ¿antes hacemos la Santa Cena o desea usted pasar a las preguntas? No, podemos hacer las preguntas y después celebramos la Santa Cena. ¿Ok? Ya. El hermano Alfredo quiere dar su testimonio y también, entonces después de Guadalupe, que el hermano Alfredo aquí pueda dar testimonio. Ok, muy bien. Pastor, me queda bien claro que hay que predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando nosotros también podemos dar testimonio personal. Podemos dar testimonio personal siempre que le demos la gloria a Dios. El problema es que muchas veces hay creyentes que cuando se ponen a dar testimonio empiezan a decir porque yo, y Cristo, ese tipo de testimonio no glorifica al Señor. Se glorifica al mismo creyente hablando de sí mismo. Nosotros somos llamados a dar testimonio de Jesús y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De modo que si damos un testimonio personal, tiene que ser de lo que Dios ha hecho en nosotros, no de lo que nosotros hacemos, ¿ok? Sino de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De tal modo que nuestro testimonio glorifique a Dios. Ah, ya, bien claro. Gracias, pastor. De nada. Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Pastor Nicolás, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Yo soy Alfredo. Encantado. Quiero darle mi testimonio a la gloria y a la honra de Dios. Amén. Voy a ser breve, cortito nomás. Hace poquito volví de la muerte. El 15 de septiembre fue mi cumpleaños. El 17 estuve internado porque me oriné, ya no orinaba. Estuve 25 días internado y los doctores me han examinado todos mis órganos y no me encontraban nada. Lo último fue la biopsia. Encontraron riñones agudos. Pero todos los días me comenzaron a dializar. Cuando yo me interno, me pusieron una fístula, me pusieron una inyección donde mi boca comenzó a caer bastante agua y me fui quedando. Me quedé. Cuando yo despertaba estaba amarrado, estaba con pañal, estaba hinchado, un monstruo, no veía nada. Escuchaba ya la voz de mi hijo, de mi hija, y ellos se dieron cuenta que yo había despertado. Me han cargado de una camilla a otra camilla, me han llevado de frente a ponerme un catete y me llevaron a dializar. Por 5 días me han dializado en el hospital para poderme bajar la hinchazón. Comencé a ver. Cuando yo logré ver, vi a mi señora, a mis hijos a mi alrededor y le dije a mi esposa, tráeme mi espada. Pero yo inconsciente me aferré a Dios. Comencé a orar todos los días. Y ahí me han dializado casi 18 días, todos los días, para sacarme, limpiarme mi sangre, para poder... Cuando mi señora me lleva mi Biblia, me lo entregó al revés, lo dejó en la mesita, y cuando yo estuve solo, abro mi Biblia y llego al capítulo de Apocalipsis 3, del 14 al 21, donde usted lo puede leer, pastor, y me lo puede discernir, ¿no?
donde dice de que no era ni frío ni caliente. Porque no era ni frío ni caliente, te vomitaré, ¿no? Y me decía muchas cosas más. Cuando hay junta de médicos para tratar de ver mi enfermedad, todos decían que yo tenía riñón crónica, que tenía que dializarme de por vida. Por eso me hicieron el examen médico de todos mis órganos. La última fue la biopsia, que me dijeron que mis riñones eran agudos, pero me dieron de alta a los 28 días y me demandaban a otra clínica para poderme hacer diálisis. Me he dializado casi 3 semanas, 3 veces por día. Cuando el catéter era provisional, en la diálisis me dicen que tenía que cambiarlo, pero yo seguía citándome con el médico y seguía un proceso, mis riñones. El día que me dan de alta, salí sin orinar. En mi casa hice el intento de ir a orinar a las 7 de la noche y oriné. Y mi señora me dio una jarra de medida de medio litro. Al día siguiente, a las 3 de la mañana, oriné 1/4 de litro. Y he comenzado a orinar. He dializado por 3 semanas. Y en la diálisis también me decían que tenía riñones crónicos. Pero ¿qué pasa? Yo me aferré a Dios. Hoy ya no tengo nada, pastor. A la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Se acabó la diálisis para mí. Gloria a Dios. Pero es una bendición de Dios. Sin duda. Dios es bueno. Sin duda. Dios es milagroso y poderoso. Y yo le rompí tanto, le pedí tanto a Dios que así conforme me había dado una oportunidad de vida, que me la diera sana para hacer mi vida normal. Porque eso de estar 3 veces a la semana viéndose dializar no me iba a dar tiempo ni siquiera para poder trabajar, Claro. ni para hacer mis cosas. Hoy en día estoy agradecido de Él, porque para hacer mis cosas ya no dializo. Tengo casi 10 días que no dializo y me siento normal, fortalecido. Estaba en el hospital y todo ha bajado. Mis riñones ya están funcionando. Estoy, ¿qué le digo? Estoy estable para la gloria de Dios, pastor. Gloria a Dios. Eso quería decirle. Muchas gracias, mi hermano, por pastor. tu testimonio. Gracias porque, bueno, realmente Dios es bueno y Él escucha nuestras oraciones cuando clamamos a Él con sinceridad y Dios responde porque Él tiene poder para responder, para hacer milagros auténticos, ¿no? Yo que he estado varias veces más para allá que para acá, entiendo perfectamente lo que comentas. Y yo doy gracias a Dios porque yo bromeo con los hermanos cuando me preguntan y les digo que todavía no me quieren en el cielo, ¿no? Pero la verdad es que agradezco a Dios la oportunidad de seguir trabajando para Él y seguir haciendo lo que llevo tantos años haciendo y que me gusta tanto, ¿no? O sea, el compartir la palabra, el hablar, el responder, el testificar de Jesús, porque tenemos un Señor tan grande, tan bueno, tan maravilloso. ¿Y cómo no vamos a hablar de Él, ¿no? O sea, Es bueno. realmente, es lo mejor que nos ha pasado, ¿no? Es lo mejor que tenemos y por eso tenemos que hablar de Jesús, dar testimonio de Él, de su poder, de su bondad, de su misericordia, de su paciencia, en fin, de todo lo que el Señor es. Gloria a Dios. Bueno, gracias, hermano, por compartir ese testimonio. ¿Quién más? Elba. Pastor, muy buenas tardes. Muchas gracias por la enseñanza. Yo aquí quiero darle gracias a Dios porque
Tenemos una invitada, Angie, es una persona que viene por primera vez, una persona a la que quiero mucho, ha trabajado conmigo en mis negocios. Y bueno, está en Chile, tiene su hogar está de cabeza, padre, pastor, y es porque Dios no está pues con ella, ¿no? Desgraciadamente no está en esa casa y todo eso sucede cuando no está él. Ha habido problema de infidelidad de parte de su esposo y a pesar de que él, según me cuenta, le ha dado muchas muestras de arrepentimiento y de que la ama y todo eso, a ella no se le ha borrado eso, ¿no? Y ya ha pasado más de un año y otra vez se han separado porque él nota esa actitud en ella de que no lo perdona y de que no olvida y que sigue con lo mismo, ¿no? Se la presento, doctor, pastor, está aquí con nosotros. Ella es Angie, para Angie, que le dé la bienvenida también. gloria a Dios. No sé dónde está Andy, pero... Buenas eh, tardes, sí, soy yo. Buenas Angie, tardes a todos. Angie, Buenas tardes pon tu a foto, todos. queremos ver tu carita, mi amor. no importa, no importa. O Sí, sea, ahí lo voy a activar. Un momento. Ya. Hola, ok, hola, hola, buenas tardes. hola, Buenas tardes. bienvenida. Bien. Somos Gracias. una familia de la fe en Cristo. Y bueno, no creo realmente lo que ha dicho Eva. Con todo respeto, Eva, no creo que Dios no esté en casa de Angie, porque la Biblia dice que la presencia de Dios llena la tierra. Es decir, que nosotros no estemos con Él no significa que Él no esté con nosotros. Ok. Creo realmente que de alguna manera Dios siempre está ahí. Dios es testigo de todo lo que vivimos, de todo lo que somos, de todo lo que pasamos, a veces sufrimientos tan terribles como eso, ¿no? Cuando hay una infidelidad en el matrimonio y demás, ¿no? Pero Angie, yo quiero decirte lo siguiente. Mira, si quieres, en otro día, a otra hora, podemos hablar tú y yo por videoconferencia y puedo aconsejarte al respecto de eso. Porque llevo muchísimos años aconsejando parejas, aconsejando matrimonios y créeme que si tú quieres, hay solución. Lo que pasa es que tienen que querer los dos, no solamente uno. Los dos tienen que querer y tienen que poner de su parte porque romper la confianza es muy fácil. Restaurarla no lo es tanto. ¿Ok? Entonces, restaurar la confianza se requiere tiempo, paciencia, dedicación y mucho esfuerzo, pero se puede recuperar si se quiere. Por eso es un servicio que te ofrezco totalmente voluntario. Yo no cobro nada por la consejería, no cobro nada por los servicios, o sea que es totalmente gratuito. Y si quieres, pues podemos hablar y aconsejarte al respecto de ese tema. ¿Ok? Pero deseo de todo corazón, sobre todo, lo más importante, que te acerques a Dios, Angie. Acércate a Dios, porque una vez que Dios está en tu corazón, Él se encarga de ir poniendo todas las cosas en su lugar. Él se encarga de hacer la obra, primero en tu vida y después en tu entorno. Así que mi consejo es, acércate a Cristo, aférrate a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Amén. Sí, pastor, muchas gracias por las palabras. Vale, Sí, gloria a Dios. claro que me gustaría escucharlo y todo ello. Pues a través de la página web puedes encontrar el correo electrónico y, bueno, info arroba, si tienes, puedes apuntarlo, info arroba iglesia-berea.com. Y te pones en contacto conmigo, me escribes, me dices cuándo estás disponible y quedamos un día y una hora y hablamos con mi esposa para que ella también pueda aconsejarte y esperemos que Dios obre en tu vida y en tu familia. ¿Okay? Ya, pastor, sí, muchas gracias. Estaré en contacto con usted. Fantástico. Gloria a Dios. Gracias. Muy bien. ¿Más? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, pues si no hay preguntas, ustedes se lo pierden. Muy bien. Me dan un segundito, por favor, porque
Me he dejado el pan y el vino arriba. Pues un segundito a traerlo. Estelita, como tú quieres hablar, tienes que desactivar tu micrófono, pero ya vamos a pasar ahorita a la Santa Cena, ¿ya? Ok. Hermana Nura, no tengo vino, tengo agüita. ¿Puedo hacer la Santa Cena con agüita? Tengo agüita y el pan. No sé, Elvierita, pregúntale ahorita al pastor Nicolás. Porque no tengo vino, en mi casa no hay vino. No hay alcohol. Pero, claro, el vino es para la... Sí, también. Sí, hay que pasar. Vamos nosotros pasando acá el pan y el vino. Y bueno, me imagino, Elvierita, que con el pan puedes, pero El no pan está de sí. más. Hágale la pregunta, por favor, ahorita al pastor Nicolás, ¿sí? Y hermanita. Hermanita Nura, hermanita pastor. Sí, dígame. Yo también no tengo vino, yo solamente tengo agüita de piña. Es que en mi casa no hay vino. Igual que la mía. Pastor, yo en mi casa no tengo vino, solo tengo agua y pan. No sé si puedo Yo también tengo hacer agüita y con pan. esa. Bueno, hoy sí, pero para la próxima vez debería tener un poco de vino, porque el vino rojo es lo que simboliza realmente la sangre de Cristo. Y Jesús nos dijo que debíamos hacerlo con esos símbolos, el pan y el vino. Hay personas que creen que, perdón, porque me he asfixiado un poquito al subir la escalera. Me dan un segundito para que me recupere. Hay personas que creen que tomar vino es pecado. No es pecado tomar vino. Lo que la Biblia prohíbe es la borrachera, ¿okay? El abuso del vino. Pero tomar una copa de vino no es malo. Es más, Jesús tomaba vino. Si quieren, en nuestra página web tienen un estudio precisamente sobre el vino. Si entran en preguntas y respuestas, ahí buscan sobre el vino. Y tienen un estudio completo donde van a ver cómo el vino era considerado en la Biblia una bendición de parte de Dios. ¿Ok? Por tanto, no es malo tomar un poco de vino para celebrar la Santa Cena, es decir, para celebrar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor. ¿Ok? Muy bien. Para la próxima. Para la próxima, eso es. Normalmente nosotros lo usamos con un vino rojo que es dulce, es un vino dulzón. En realidad, esto es un Pedro Jiménez, un Jerez. Yo soy de Jerez de la Frontera, es la ciudad del vino. Entonces, esto es un Pedro Jiménez, que es un vino dulzón, que es rojo, y se toma un poquito, no hace falta tomarse una gran cantidad, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta antes de que pasemos a la comunión? Bien, pues entonces... Pastor, yo una preguntita. Adelante, Gisela. Nosotros tomamos Santa Cena en la mañana, podemos ver nada más, ¿no es cierto? ¿O podemos también...? Puedes participar si quieres, o sea, no hay nada de malo por celebrar la Santa Cena 2 veces en el día. ¿Okay? Ah, ya, entonces podemos observar nada más. También. ¿Sí? Ya. Muy bien, bueno, pues entonces recordemos lo que es la Santa Cena. La Santa Cena es un rito que nuestro Señor Jesucristo estableció para que recordásemos su sacrificio, es decir, la ofrenda de sí mismo en favor de todos nosotros. El apóstol Pablo nos dice, porque yo también os he enseñado lo que a sí mismo recibí, ¿no? El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Bueno, pues Él nos está explicando realmente que cuando Jesús tomó el pan, dijo, haced esto en memoria de mí.
Y cuando tomó la copa, del mismo modo dijo, haced esto en memoria de mí. Entonces lo hacemos para recordar el sacrificio de Cristo. Hay iglesias que lo realizan todas las semanas. El problema de hacerlo todas las semanas es que con el tiempo se le pierde el sentido y se convierte solamente en un rito vacío, sin significado. Hay quien lo toma una vez al año. Claro, si lo tomas una vez al año le da tanta importancia que también desdibuja el verdadero sentido que tiene la Santa Cena. Y hay quien ni siquiera se atreve a tomarla. Entonces, no, mire, la Santa Cena es una invitación que Dios nos hace a sentarnos en la mesa con su Hijo. Porque Cristo nos invita a tener comunión con Él. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10 dice que es la comunión con el Padre y con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en la fe. Por tanto, es una invitación que Él nos hace y que debemos aceptar. Pero es importante que participemos de la Santa Cena sabiendo lo que estamos haciendo. Cuando participamos de la Santa Cena, lo que estamos haciendo es dar testimonio de que tenemos comunión con Dios y de que tenemos comunión con los demás. Ahora, si yo no tengo comunión con Dios y participo de la Santa Cena, estoy participando de manera indigna. Y el mismo cuerpo y sangre de Jesús que fueron entregados hace casi 2000 años en nuestro favor, nos juzgará. Entonces, es importante que nos hagamos conscientes de lo que hacemos. Es el recordatorio de que tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con los hermanos. Si estás enojado con tu hermano, primero ponte a bien con tu hermano. Si estás enojado con tu esposo, con tu esposa, primero ponte a bien con ellos. Y ven y celebra la Santa Cena. Es decir, si ahora te acuerdas de que tienes problemas con alguien, bueno, no hace falta que te vayas ahora mismo a hablar con esa persona, pero proponte delante de Dios de que cuando puedas, inmediatamente vas a hablar con esa persona y vas a arreglar tus problemas con ella. La palabra de Dios dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Por tanto, eso es un mandato que debemos cumplir, estar en paz con todos. ¿Ok? Muy bien. Por tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a la Santa Cena? ¿No? Vale. ¿Lo han entendido? Se trata de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pues muy bien, hagamos entonces lo que el Señor Jesús nos enseña en la palabra. La Sagrada Escritura dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciéndoles, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan con gratitud en nuestro corazón. Gracias, Señor. Del mismo modo dice la Escritura que acabada la cena tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo, tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre que será derramada para el perdón de vuestros pecados. Haced esto en memoria de mí. Participemos de la copa. Padre del cielo, te damos gracias por este pan y por este vino, símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado para la remisión de nuestros pecados. Gracias, porque sin ese sacrificio nosotros no podríamos tener esperanza alguna de salvación. Estábamos todos condenados por nuestros delitos y pecados, los cuales nos alejaban de ti, Señor. Pero gracias a esa ofrenda que hiciste de tu propio Hijo en nuestro favor, hoy podemos tener comunión contigo y podemos tener comunión los unos con los otros. Padre del cielo,
Queremos agradecerte de todo corazón el perdón de nuestros pecados. Queremos agradecerte de todo corazón que nos hayas dado la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Te agradecemos de todo corazón que tengamos esa esperanza también de que Cristo venga pronto por su iglesia. Ayúdanos a serte fiel en todo momento. Bendícenos de tal modo, Señor, que podamos ser luz en medio de la oscuridad que nos rodea. Que podamos alumbrar a nuestro entorno, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos. Ayúdanos para ser luz en medio de la oscuridad. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo para que Él sea glorificado en nuestras vidas, en nuestro entorno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, ¿Alguien? Señor. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No? Yo Adelante, Gisela. quiero